un placer nuevamente, como cada mes, estar con ustedes y agradeciendo pues, la atención que tienen para con nosotros, a la compañía Kimpech, un servidor Jaime Ito Aray, eh, para poder platicar en 45, 50 minutos los temas que creo yo que podrían ser eh, importantes desde el punto de vista clínico, en donde nosotros el día con día lo estamos nosotros realizando. Existe un concepto, yo lo veo así, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, en donde, como ustedes lo están viendo en pantalla, para mí ortodoncia no es mover dientes, si es que lo podemos especificar de una manera tan burda, sino es saber moverlos. Eh, el concepto de ortodoncia, todos en la actualidad, sobre todo en la actualidad, mucho más que en la época en donde yo iniciaba el camino para poder realizar los tratamientos de ortodoncia. Ahora, con la información que pueden las personas adquirir al entrar a todas las redes sociales y ese tipo de situaciones de la tecnología actual, entran nada más, por ejemplo, a Google y pueden saber de qué se trata la ortodoncia y hasta en ocasiones los pacientitos y pacientitas llegan a indicarnos qué es lo que quieren que se realice en su boquita. Insisto, para mí la ortodoncia, igual que para todos ustedes, no es mover dientes, sino es saber moverlos. Y de esta frase que estoy compartiendo con ustedes, vamos a iniciar el comentario del diario. De igual manera, pensamos nosotros que en una sola charla de 45, 50 minutos, como hace un momento comentaba con ustedes, creo que no es suficiente y es probable entonces que podamos también en la siguiente ocasión que nos veamos el próximo mes continuar con la misma plática. Cuando tenemos nosotros en nuestra clínica a nuestro paciente, siempre vemos de una forma en donde había otro concepto en mi época, donde decían que todos nosotros los ortodoncistas éramos contrarios a todas las distintas especialidades de la odontología. Nos decían que éramos contreras, que éramos contrarios a todos los conceptos que se manejaban en odontología. Porque un ejemplo nos decían era que normalmente cuando nuestro paciente estaba sentado ya en el sillón dental, lo primero que normalmente un cirujano dentista le comenta a los pacientes dentro de ya la inspección clínica, ya cuando estamos en el aspecto intraoral, normalmente los cirujanos dentistas le hacen la situación, le preguntan a los pacientes cuál es su malestar y sobre todo le dicen, por favor, abra usted la boca. Y nosotros lo primero que hacemos o hacíamos era decirle, por favor, cierre usted la boca. Desde ahí comenzaban los comentarios estos que les estoy diciendo a ustedes acerca de que nosotros éramos contrarios a todo lo que hacían los demás especialistas y los cirujanos dentistas. Muchas ocasiones nosotros vemos a nuestros pacientes de una forma, de una manera, desde el punto de vista estático y morfológico.
Cuando uno está estudiando la especialidad, normalmente lo que primero estamos interesados en observar o estábamos interesados, en la actualidad todavía siento yo que puede existir esa situación, eh, pensábamos que lo más importante era la relación molar que se presentaba. Y lo primero que hacíamos era ver si era una relación, qué tipo de relación molar de Angle presentaban nuestros pacientes, e inmediatamente veíamos la maloclusión y nos empezamos nosotros a imaginar que deberíamos de hacer estos movimientos, deberíamos, sin otro elemento más que lo que en ese momento estábamos nosotros observando desde el punto de vista clínico. Diseñábamos ya el plan de tratamiento, decíamos esto vamos a hacer, allá, pero en la actualidad siento yo que esto también no se ha perdido, también se conserva y lo primero que nosotros nos estamos imaginando al estar observando el aspecto clínico intraoral de nuestros pacientes es en qué momento vamos a poner los aparatos, en este caso la aparatología fija convencional, cualquiera de las prescripciones que ustedes manejen. A fin de cuentas, los objetivos que perseguimos nosotros con la distinta aparatología es el mismo, el corregir a nuestros pacientitos de su maloclusión. Y en la actualidad, sobre todo, estamos con este concepto del tratamiento de las técnicas de arco recto. Entonces es colocar aparatología, colocamos la aparatología y ponemos nosotros en la actualidad también, ya ustedes les ha tocado manejar las aleaciones que en mi época apenas estaban estudiándose. Y en particular les estoy comentando la aleación de níquel-titanio. Entonces ya estamos ya contemplando inmediatamente qué voy a hacer, voy a colocar aparatos, voy a hacer extracciones, voy a hacer expansión o lo que ustedes hayan establecido. Pero siento yo que antes de colocar aparatología, aparte ya de estar nosotros observando y analizando todos los auxiliares del diagnóstico, para mí es muy importante el que no olvidemos que nuestros pacientes no son tipodontos. Nuestros pacientes, sus estructuras dentarias son completamente distintas y los tejidos de soporte que tienen estos dientes no se puede comparar en ningún momento con lo que sería la cera de nuestros tipodontos. Las reacciones que tienen los dientes, en muchas ocasiones aunque las podemos conocer y dominar, lo hacemos de una forma tan mecánica que siempre es lo mismo, es colocar aparatología y colocar arcos y pensamos que siempre es lo mismo porque trabajan y estamos observando que los resultados pueden ser buenos, pero nuestros pacientes son ellos los que están sintiendo y en ellos se están presentando todos esos cambios, tanto desde el punto de vista de relación de las arcadas dentarias, pero mucho más importante, también debemos estar analizando las estructuras que nosotros estamos manejando desde el punto de vista biológico. Por eso mismo, en este momento yo creo que debemos nosotros de continuar reflexionando acerca de que si la técnica que yo estoy siguiendo realmente es la adecuada, si realmente el protocolo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra técnica, está de una manera bien adaptado a cada uno de nuestros pacientes.
al estar nosotros, al estar preparando la plática para ustedes, recordé que en mis épocas de estudiante, uno de los pilares que nosotros teníamos como investigador de las reacciones de los tejidos a las fuerzas que nosotros estábamos aplicando era el doctor Reitan. El doctor Reitan, noruego de nacimiento, fue, ustedes probablemente lo han de haber escuchado o han leído alguno de sus tantas publicaciones que tiene o sus participaciones en los libros. Es donde nosotros estamos observando la importancia que tienen los tejidos de soporte de los dientes hacia las reacciones que nosotros estamos ocasionando por la aplicación de las fuerzas. Este texto que ahorita lo estoy compartiendo con ustedes nos indica acerca de dos son las situaciones que siento yo que debemos nosotros de tomar en cuenta de tantísima currícula que tiene el doctor Reita, que pudo lograr el doctor Reita. Una de ellas, desde un principio, él estaba, cuando estaba estudiando la especialidad, investigaba las reacciones de los movimientos dentarios y su relación con la función. Pero después de esto, entonces sus investigaciones son la forma, la clave para que nosotros pudiéramos entender de que las investigaciones que se hacen en nuestro medio ortodóntico, hay diferencias entre lo que serían las respuestas de las investigaciones que se realizan en animalitos y las investigaciones que se presentan y las realizamos en pacientes. Entonces, ese es un factor importantísimo. Ya sabemos entonces de que fue uno de los principales fundadores de ese concepto de que no es lo mismo las reacciones histológicas. Son muy parecidas, pero no es la misma las reacciones histológicas de los animales con los humanos. Y de igual manera, entonces, también él hace que nosotros nos pusiéramos a estudiar mucho más las reacciones que presentaban los tejidos de soporte del diente a las reacciones de las fuerzas. Esta introducción que estoy realizando en estos momentos con ustedes es porque dentro de la literatura que nos ha dejado, nos dejó el doctor Reitan, pude yo observar primeramente algunas reacciones desde el punto de vista de estudios histológicos de la zona del área de los tejidos periodontales y las reacciones que se presentaban tanto en cemento radicular como en hueso alveolar y las distintas reacciones celulares que se presentaban. Les estoy hablando más o menos en la década de los 60 a principios de los 70. Les comentaba, aparte de que nosotros estábamos investigando este concepto que se me hace muy interesante y que encierra parte muy importante de lo que vamos nosotros a estar tratando en las próximas ocasiones que estemos hablando con ustedes. Y permítame, se los voy a leer. Por mucho tiempo, la investigación se basó en la respuesta histológica provocada por los métodos ortodónticos en uso.
En la actualidad, estoy hablando más o menos de la década de los 90, en la actualidad se debería de revertir este método, es decir, no dar nada por sentado, sino construir o modificar los aparatos de acuerdo con los principios revelados o los resultados de las investigaciones histológicas y biomecánicas. El doctor Reitan, de todo lo que investigó acerca de estas reacciones de los tejidos periodontales, arrojaba toda la información en ese momento disponible de las respuestas biológicas. Muchas de las investigaciones que se realizan ahora en las reacciones de los tejidos vivos por la aplicación de las fuerzas son parte las bases son parte del sustento de las investigaciones del doctor Reita. Y a esto viene entonces el tema que vamos nosotros a estar comentando con ustedes. Esto es control del movimiento dental ortodóntico. La intención que en lo particular busco al estar platicando con ustedes es la experiencia que he tenido dentro de los años, tanto como clínico y como parte del plantel docente de varias universidades donde participé y sigo participando, es estar buscando primero la literatura a la cual nosotros podamos estar confiados por las respuestas que nosotros podemos tener en la aplicación de fuerzas. Y la respuesta de los dientes en especial, como el movimiento dentario, a esa aplicación de las fuerzas. Por eso mismo, entonces tenemos, creo yo, los objetivos de toda mecánica ortodóntica los podemos resumir en estos 4 puntos. Un movimiento correcto de los dientes. Aquí volvemos a tomar en cuenta el concepto de movimiento. Un movimiento correcto de los dientes. Dirigirlos a posiciones estables, estéticas y funcionales. Entonces, si nosotros podemos dominar ese control del movimiento de los dientes, entonces podremos llevarlo a esas posiciones que nosotros desde un principio en el plan de tratamiento nos diseñamos para poder llevarlos a sus posiciones. No nada más desde el punto de vista de alineamiento de los dientes. Esto quiere decir que desde el punto de vista estético, cosmético, sabemos nosotros también, debemos de estar buscando el aspecto funcional, pero normalmente, no siempre, pero normalmente, cuando nosotros buscamos los aspectos funcionales, va de la mano los aspectos estéticos. Quiero decir con esto de que cuando nosotros tenemos un balance, existe un equilibrio de estos dos conceptos, los aspectos estéticos y los aspectos funcionales. Y dentro de estos dos conceptos debemos nosotros estar estableciendo la estabilidad de nuestras estructuras dentarias en sus tejidos de soporte, porque llevamos a buena funcionalidad en la dinámica mandibular de nuestros pacientes y de la misma manera el concepto estético. No debemos de olvidarnos, insisto, de que los que van a estar bajo nuestra tutela, bajo nuestro conocimiento, bajo nuestro tratamiento, serán los pacientes. Y es por eso que debemos de estar buscando que estén cómodos nuestros pacientes con la aparatología y la técnica que estemos nosotros utilizando. Esto quiere decir
un mínimo de molestias, que en este caso puedo yo comentar con ustedes varias ocasiones dentro de la práctica clínica. Algunos pacientes, insisto, varios pacientes, no en el mismo momento, pero en el transcurso sí de la experiencia clínica, me preguntaban, oye, Jaime, ¿y realmente me estás haciendo bien un tratamiento? Y les preguntaba, ¿y por qué me preguntas esta situación? Y me decían, es que sabes que pues somos son muchos los conocidos o los amigos que se están haciendo un tratamiento, pero pues ellos siempre se andan quejando de que cuando van con su especialista, normalmente tienen molestias durante 2 o 3 días. Y yo les comentaba, pues normalmente eso se presenta. Por eso te digo, Jaime, que si me estás haciendo bien el tratamiento, porque a mí no me duele cuando vengo contigo. Eh, y cuál es la razón? Una de dos, o tienes una técnica específica, no sé, o me estás haciendo mal el tratamiento. ¿A qué quiero llegar esto? Es porque normalmente, desde un principio de mi trabajo en el área de la ortodoncia, yo tuve como docentes dentro de la experiencia y conocidos a maestros en donde llevaban la técnica de arco ligero con aparatología de canto. Esto es la técnica del doctor Yarabak, y yo tuve la oportunidad de poder estar en muchas ocasiones con el doctor Yarabak, con el doctor Miura y con el doctor Ricketts. Entonces, de esta manera yo aprendí de que el impacto de la fuerza que nosotros estamos aplicando en nuestros pacientes debe de ser en relación a lo más acercado a la respuesta fisiológica que tienen las mismas estructuras. Ya había estudios acerca, tanto del doctor Yaraba como del doctor Ricketts, acerca de qué fuerza deberíamos nosotros de estar aplicando para obtener movimientos más controlados y con menos agresividad a los tejidos de nuestros pacientes. De ahí que siempre me ha interesado el aspecto de la aplicación de las fuerzas ligeras en los tratamientos de mis pacientes. Y por último, este cuarto punto es evitar cualquier efecto indeseable en el paciente. En muchas ocasiones nosotros podemos ser los culpables de que nuestros tratamientos se alarguen debido a que nosotros, al llevar el tratamiento que requiere nuestro paciente, hacemos en ocasiones o en muchas ocasiones, tenemos respuestas de los dientes contiguos al diente que nosotros, o los dientes, grupo de dientes que nosotros queremos modificar en sus posiciones. Y de esta manera, entonces, nos estamos alargando los tratamientos, porque las posiciones que adquieren los dientes contiguos a ese diente o grupo de dientes, en la siguiente fase los tenemos que volver a ubicar. Es por eso que si nosotros tenemos un buen control de anclaje y conocemos las reacciones de las fuerzas a estos dientes, por ahí podemos nosotros comenzar con un tratamiento de ortodoncia acelerada. Nosotros hacíamos desde ese entonces, no conocíamos nosotros el concepto de ortodoncia acelerada, pero teníamos el conocimiento de la aplicación de fuerzas ligeras para poder tener mejores resultados de nuestros tratamientos. Estos 4 puntos entonces son
espero que también ustedes estén de acuerdo conmigo, los objetivos más difíciles y precisos en ortodoncia. Estos 4 puntos de hace un momento estuvimos comentando. Ahora bien, ya entrando poco a poco a lo que es el tema que vamos a estar desarrollando para con ustedes, en el control del movimiento dentario tenemos 3 paradigmas desde el punto de vista del tratamiento de ortodoncia. El primero de ellos es obtener el movimiento del diente o grupo de dientes seleccionados sin que sean afectados los dientes vecinos. Hace un momento yo estaba comentando algo con ustedes de este aspecto. A este paradigma, a este concepto, a este momento del tratamiento, nosotros como ortodoncistas le llamamos anclaje. Pero anclaje no es exclusivamente el colocar nosotros en particular algún elemento pasivo, como podría ser un arco transpalatal, un arco de lance, un arco lingual, en donde nosotros creamos un efecto de evitar movimiento no deseado en esos molares. Únicamente estamos hablando de 2 dientes por arcada, 2 dientes superiores y 2 dientes inferiores. Ya estos nosotros normalmente le llamamos anclaje. Y durante lo que vamos a estar platicando con ustedes, no es únicamente eso. En la actualidad, ustedes bien lo saben, ya contemplamos nosotros anclajes esqueletales, temporales. Es un avance muy interesante, muy importante que nosotros lo estemos analizando, pero no es colocar los mini tornillos por colocarlos. Debemos de analizar los casos en particular para saber qué tipo, si es que vamos a utilizar este tipo de anclaje temporal esqueletal, en dónde sería la colocación de esos anclajes y por qué. Y espero que dentro de lo que estemos contemplando podamos dilucidar este tipo de situaciones. No es ponerlos este tipo de mini tornillos, ponerlos por ponerlos, insisto, o hacer doblados en el alambre, en el arco principal, exclusivamente. Necesitamos saber el porqué de las cosas. Y como estamos nosotros enterados, el anclaje dentro de nuestra área la entendemos como es la resistencia de un diente o grupo de dientes a ser movidos de su posición. El segundo paradigma, el segundo concepto que yo debo de estar integrando siempre en cada uno de mis pacientes es obtener el movimiento deseado en el sentido, dirección y distancia requeridos. A este concepto normalmente nosotros le llamamos la mecánica. Esto es, si nosotros estamos observando las imágenes del lado inferior de la proyección, estamos viendo este pacientito. Voy a regresar nuevamente este concepto. Este pacientito teníamos la mordida cruzada en el lateral, que es muy común, pero aquí es muy importante, ustedes bien lo saben, que debemos de tener un espacio para poder nosotros ubicar esos dientes. Recordemos nosotros que en los dientes girados en la parte posterior de nuestras arcadas dentarias, estoy yo comentando de zona de premolares y molares, cuando nosotros los nivelamos y los alineamos, podemos ganar cierto margen de espacio en la longitud de la arcada dentaria. Perdón. Pero cuando nosotros tenemos, como en este caso, o un atrapamiento de un diente
o dientes girados en nuestros segmentos anteriores de canino a canino, bien sabemos nosotros que para poder nivelar estos dientes requerimos espacio. Y este espacio lo podemos nosotros obtener por distintos medios. En algunos de ellos será la expansión de la arcada dentaria, que es una de las técnicas en la actualidad que se están persiguiendo mucho, no hacer extracciones de dientes, sino estar nosotros realizando expansiones de los arcos dentarios. Y por eso podemos nosotros obtener espacio y poder corregir ese mal alineación debido a los giros que se presentan de canino a canino. O si no, la otra alternativa serán desgastes selectivos en caras proximales, pero tenemos una limitante también, así como tenemos limitantes a nivel de la expansión dentaria, porque nosotros debemos de estar considerando los distintos elementos que configuran el aspecto del aparato estomatognático. Y en este caso me refiero en especial a la musculatura perioral, a la posición de nuestra lengua. Necesitamos nosotros conocer la altura de nuestros procesos alveolares, qué tan proinclinados o retroinclinados se encuentran nuestros. En general, como ustedes bien lo saben, debemos nosotros estar considerando muchos aspectos. Desde el punto de vista de desgastes selectivos proximales, entonces también debemos nosotros estar considerando que no podemos indiscriminadamente estar haciendo desgastes en todos los espacios interproximales, en todas las caras proximales de nuestros dientes. Y la otra alternativa que nosotros podemos obtener desde el punto de vista terapéutico, ortodóntico, el espacio, serán las extracciones dentarias. Y esto es entonces lo que nosotros debemos estar considerando. Más bien vamos a estar hablando también de lo que es mecánica durante las distintas fases del tratamiento. Y por último, obtener una reacción óptima de los tejidos que circundan al diente durante el movimiento, produciendo un mínimo de molestias y efectos adversos al paciente. De igual manera, hace un momento estaba ya platicando con ustedes algunas de mis experiencias con los pacientes que tuve yo durante los años anteriores a los nuevos materiales que en la actualidad contamos nosotros. Y a este último, nosotros normalmente le llamamos biología. Y de esta manera, entonces, estamos configurando lo que es la biomecánica en nuestros pacientes. Esto es para, entonces, estar pensando. Normalmente, nosotros cuando estamos dentro de una institución, tomando nuestra especialidad en cualquier sitio que ustedes hayan tomado su especialidad, o en los libros, en las lecturas que ustedes tienen, en algunos conceptos dicen que la mejor forma para poder entender y aplicar los conceptos físicos a la aplicación de los movimientos dentarios en ortodoncia se deben de realizar por medio de imágenes bidimensionales, que es la mejor forma. Yo así lo aprendí, el movimiento dentario, y así aprendí la aplicación de fuerzas, pero después de haberlo aprendido de esa manera, muchas dudas se quedaban dentro de mi concepto de cómo podía yo realizar el efecto de un control de un movimiento en cuerpo y cómo yo lo podía realizar, pero no estaba yo muy seguro de
de cómo era que yo lo realizaba. Y eso es porque nosotros, o yo en lo particular, aprendí a aplicar las fuerzas en elementos bidimensionales, en objetos estáticos bidimensionales. Sabemos en la actualidad de que las fuerzas que nosotros estamos aplicando no podemos estarla considerando como esta transparencia que les estoy presentando, que es donde tenemos un segmento anterior y un segmento posterior con un arco de retracción de cierre de espacios, en donde estoy yo aplicando esa fuerza y sabemos nosotros entonces que esas fuerzas, dependiendo del área, puedo yo estar retrayendo un diente, un segmento, o estar mesializando un diente o un segmento posterior. Sí, pero, vuelvo a insistir, sí, pero recordemos entonces que nuestras estructuras no son cuerpos libres. Además de esto, de que no son cuerpos libres, debemos estar considerando las relaciones que presentan dentro del organismo las estructuras dentarias. Si nosotros no tenemos ese concepto, ese conocimiento de que tenemos que lidiar con esas estructuras, entonces vamos a tener en muchas ocasiones malos resultados en los objetivos que nosotros nos estamos planteando para el movimiento dentario. Con esto, entonces, como bien lo dicen, como diría el clásico, por eso es que lo estoy presentando de esa manera, y como lo diría el clásico, todo empieza desde el principio, doctoras, doctores. Y ¿cuál es el principio? El principio es de que debemos de entender que nosotros podemos mover los dientes por medio de fuerzas. Y entonces, a este concepto en muchas ocasiones no lo tenemos contemplado como la mecánica. La mecánica para nosotros es qué aparato estás usando, si es un arco continuo, de qué tipo de aleación es. Eso es lo que nosotros podríamos, o qué aparato estás usando para la expansión. Eso para nosotros es la mecánica. Pero a fin de cuentas, el concepto, desde el punto de vista físico, es la parte de la física que estudia el movimiento y las fuerzas que lo producen. Esto es, si yo me ubico nuevamente en mis años primarios de la preparatoria, era cuando estábamos en los laboratorios de física, me acuerdo muy bien, que sería el primer año de prepa, en donde teníamos nosotros que aplicar estos conceptos físicos a estructuras, como en este caso le estamos comentando, lo que es la cantidad de movimiento, el impacto de fuerza, la transmitibilidad de la misma fuerza a través de otros elementos que se encuentran fijos. Y podemos nosotros aplicar una fuerza de un extremo y poder hacer un movimiento en el extremo opuesto de esto. Esto es para nosotros como debemos entender lo que es mecánica. Pero en nuestra área, la mecánica es la parte de la ortodoncia que estudia el movimiento dental y las fuerzas que lo producen. ¿Cómo podemos nosotros estar entendiendo qué tantas situaciones se van a estar presentando en cada una de nuestras estructuras dentarias si nosotros, o yo en lo particular, lo aprendí bidimensional? Si yo veo esta situación como lo estoy planteando, en este caso,
Estas imágenes son tomadas del libro de Marcot, en donde el doctor nos conceptuaba el movimiento dentario en estas imágenes bidimensionales, en donde decía que yo podía obtener un movimiento pendular por aplicar unas fuerzas, o podía yo obtener un movimiento de control radicular, de movimiento radicular, o un movimiento de control de movimiento coronal, dependiendo de la aplicación de la fuerza. Y yo podía entonces obtener un movimiento de traslación del cuerpo en general, aplicando una fuerza como le estamos viendo en la imagen del lado derecho, o ya sea en el segmento anterior o en el segmento inferior. Y eso es lo que llamamos nosotros movimiento de traslación en cuerpo. Sí, sí es claro, es entendible todo este concepto, insisto, pero en lo particular y a partir de hace muchos años, yo trato de establecer en el área donde yo me desenvuelvo como académico, de que no debemos de perder la idea de que nuestros pacientes realmente son pacientes, no son tipodontos, y que las estructuras que estamos nosotros moviendo no son tipodontos, no son estructuras que puedo yo tener libertad del movimiento. Yo estoy muy limitado en lo que es el objetivo de nuestros movimientos. Y entonces, si yo ya empiezo a conocer lo que es el concepto físico y algo de lo biológico, entonces podemos entrar al término de biomecánica. Entonces se dice que es la teoría o estudio de las fuerzas mecánicas en los organismos vivos. Quiere decir, si todo puedo estar analizando lo que he comentado con ustedes, entonces esto nosotros estamos haciendo biomecánica. ¿Por qué? Porque es las fuerzas aplicadas en los organismos vivos. No son tipodontos nuestros pacientes. El otro concepto es el estudio del comportamiento físico de las estructuras biológicas y su interrelación entre lo biológico y los sistemas restaurativos. Dentro de lo que la imagen de que tenemos nosotros la ortodoncia puede ser considerada como un tratamiento restaurativo, pero invasivo, al igual que la prótesis. Es invasivo porque nosotros no podemos regresar a como antes estaban las estructuras, por eso el tratamiento nuestro es invasivo. ¿Esto qué decir? Tanto la primera definición como la segunda definición lo podemos nosotros aplicar en estas palabras. Los cambios que presentan los tejidos vivos como respuesta a las fuerzas actuantes sobre ellos. Bien, esto es biomecánica, los conceptos en general, pero aquí debemos de estar considerando que nosotros somos ortodoncistas. Y de ahí, entonces, que la biomecánica del movimiento dental, o sea, nosotros, porque nosotros hacemos ese movimiento, es el estudio que busca la relación de la aplicación de sistemas de fuerzas, doctoras, doctores, sistemas de fuerzas. Nosotros aplicamos aparentemente una liga de vector clase 2 y que la estamos aplicando, aplicamos en un punto, pero debemos recordar que existen también las fuerzas recíprocas sobre los dientes con los subsecuentes cambios cuantitativos y cualitativos que ocurren al diente y sus estructuras circundantes. Esta definición nos las dio el doctor Charles Buston
que también fue uno de los pilares que pudo estar aplicando los conceptos físicos a los movimientos dentarios por medio de aparatología ortodóntica. Esto es así. Nosotros no debemos de olvidarnos que nuestras estructuras dentarias están dentro de los procesos alveolares. Por eso mismo, entonces podemos, si lo sabemos, pero no lo aplicamos, doctoras, doctores, vamos como por consecuencia a obtener movimientos no deseados dentro de nuestra terapia ortodóntica convencional. Por eso mismo, como siempre he tratado de estar con ustedes aplicando estos conceptos y las distintas pláticas, trato de contemplar otro aspecto, no nada más el aspecto de objetivo de nuestros tratamientos, sino cuáles son las bases. Por eso mismo, yo el día de hoy les agradezco mucho la atención que hayan tenido con un servidor. Yo en lo particular, aparte de agradecerles a ustedes, agradezco también a la compañía Akinpech, que es la que soporta estas relaciones que tengo yo con ustedes, y como siempre a la licenciada, la maestra Dianita, que nos hace el favor de estar participando para la presentación de estos mismos. La próxima vez continuaremos con lo que sería el control del movimiento dental en ortodoncia. Muchísimas gracias. Muy buen día.